Hola chicos, pues bueno, el día de hoy vamos a ver un tema nuevo. Vamos a ver el predicado nominal, pero bueno, para pasar allá vamos a ver primero un recordatorio pequeñito de lo que era el predicado verbal o las oraciones de predicado verbal. Estas son las oraciones en donde la acción y digamos la transformación que sufre el sujeto es lo más importante. Estas oraciones son del tipo el perro come croquetas, como pueden ver aquí, en donde encontramos, digamos, en el lado del predicado, objetos directos, objetos indirectos y complementos circunstanciales. Y bueno, estas son las oraciones que ya habíamos estado analizando en clase, pero bueno, el día de hoy vamos a empezar con el predicado nominal. ¿Y a qué se refiere esto? Estas son oraciones atributivas, es decir, nos dan características del sujeto, ¿sí? O cualidades. Estas oraciones son del tipo, la niña es inteligente. Aquí el verbo sería el verbo es, el verbo ser, y digamos el atributo que se nos está dando del sujeto niña es inteligente. Entonces nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo es la niña? Y la respuesta sería inteligente, que en este caso es el atributo. Ok, como vimos con los demás sintagmas, el predicado nominal también tiene, digamos, una fórmula para realizar su análisis, y en este básicamente son dos elementos. El primero es la cópula, que en este caso sería un verbo copulativo, ¿sí? Como ser, estar o parecer. Y esta cópula o este verbo copulativo lo que hace es funcionar como un nexo entre qué y qué, obviamente entre el sujeto y el predicado, y no le añade un significado propio a la oración. No tiene significado propio, ¿sí? Y por otro lado tenemos el atributo. Este lo que hace es designar la base léxica del predicado, es decir, este es como lo que le da el significado o las características al sujeto. ¿Sí? Y bueno, ¿qué formas puede tener este atributo? Puede ser un sintagma nominal, puede ser también un adjetivo, puede ser un sintagma adjetival o puede ser un sintagma adverbial. Y para, digamos, encontrarlo, lo que podemos hacer es sustituirlo por lo. Por ejemplo, la niña es inteligente. Y la sustitución sería la niña lo es, ¿sí? Entonces, así es como encontramos al atributo. Ahora sí, vamos a ver el ejemplo y cómo haríamos el análisis. Seguimos con la misma oración. La niña es inteligente. Ok, entonces, en primer lugar, tenemos un sujeto y un predicado. Cuando tenemos esos dos elementos, sabemos que tenemos una oración. Primero tendríamos la división sujeto, predicado, pero como tenemos un verbo copulativo, como el verbo es, ser o estar, tenemos un predicado nominal, ¿sí? Ahora vamos a ver qué forma tiene este. Como la palabra más importante es niña y es un sustantivo, tenemos un sintagma nominal. Entonces aquí tenemos un artículo definido como determinante y un nombre o sustantivo como núcleo nominal. Y de este lado tenemos un, como ya dije, predicado nominal, porque tenemos el verbo ser, y la forma que tiene pues es un sintagma verbal, ¿no? Porque el núcleo, la palabra más importante, es el verbo ser. Y de este lado tendríamos un verbo copulativo, porque está uniendo, es una cópula o nexo. Y por otro lado tenemos inteligente, que en este caso es un adjetivo que está funcionando como atributo.
Y eso sería nuestro análisis. Los dos perros son muy dragones. Ok, entonces nuevamente tenemos sujeto y predicado. Entonces tenemos una oración. Por un lado tenemos un sintagma nominal como sujeto. Este sería un artículo como determinante. 2, que es un adjetivo numeral como determinante nuevamente. Y perros, que es el nombre o sustantivo, que es el núcleo nominal. Y de este lado tenemos un sintagma verbal como predicado nominal, porque nos está dando una característica del sujeto y tiene el verbo ser. Tenemos un verbo copulativo como cópula, que sería nuestro, digamos, núcleo verbal. Y después tenemos un sintagma adjetival que está funcionando como atributo, porque nos está diciendo cómo son los dos perros. Y tenemos un adverbio que está funcionando como intensificador. Y por último, un adjetivo, que es el núcleo adjetival. Y así quedaría el análisis de nuestra oración. Y finalmente, veamos un último ejemplo. Esa banda es la onda. No sé. Nuevamente tenemos sujeto y predicado. Entonces tenemos una oración. Y además es una oración simple. Todavía no tenemos más verbos conjugados. Tenemos nuevamente un sintagma nominal como sujeto. Tenemos esa, que es un demostrativo como determinante. Banda, que es un nombre como núcleo nominal. Y después, como tenemos el verbo ser, tenemos un sintagma verbal, pero como predicado nominal. El verbo ser es un verbo copulativo y está funcionando como cópula. Y después tenemos un sintagma nominal que está funcionando como atributo. Y el análisis del sintagma nominal, un artículo como determinante y por último un nombre como nuestro núcleo nominal. Y así de sencillo es el análisis de nuestras oraciones con predicado nominal. Y pues eso sería todo. Gracias, chicos. Si tienen dudas, me mandan mensaje.